Continuamos con el programa. Veíamos en la presentación, nos visita el doctor Carlos Damián Rena, camarista fundamentalmente que tiene a cargo una circunscripción, la cuarta, que es una circunscripción muy amplia, y con la responsabilidad de ser en este momento el único, así que tiene el único juez titular, ¿no? Tiene que siempre estar esa cámara complementándose con jueces de otros lugares. Lo que quería preguntarle, para agradecerle el tiempo que nos dedica, doctor, que siempre lo recibimos con mucho afecto en este espacio. No, por favor, Max. Sabe que hace un tiempo vino la ministra de Educación y le decía cómo se educa, cómo se enseña en tiempos de crisis. Y era una jerarquía importante del sistema educativo, la más importante de la provincia. Yo tengo que preguntar a usted, que tiene una jerarquía importante entre lo que es la judicatura, ¿cómo se administra la justicia en tiempos de crisis? Que no, calculo que no debe ser igual que cuando las cosas andan más o menos bien, digamos. Bueno, es una pregunta un poco amplia, Maxi, pero yo creo que en las crisis siempre se dice, ¿no?, que los navegantes expertos sirven para las crisis, ¿no es cierto? Creo que la crisis lo que hace, especialmente cuando hay crisis económica, los problemas se ven mucho los problemas de inseguridad, los problemas de violencia. ¿Crecen los casos? Crecen los casos. A lo mejor no se muestran en determinado tipo de delito, pero sí aumenta los niveles de violencia. Lo que ocurre es que después, para que una persona cometa un delito, se puede estar en una emoción, en un sentimiento de violencia, digamos, interna, por determinadas cuestiones, porque está desempleado, o porque ha tenido problemas con su familia, etcétera, o con vecinos, pero no todas las personas están en condiciones de cometer un delito. Es decir, comete el delito el que tiene con qué, dirían los psicólogos. Es decir, cada una de las personalidades puede ejercer la violencia en forma externa, para agredir a otra persona, pero también la violencia a veces es interna, entonces pueden aumentar autoagresiones que pueden ir de un mínimo a un máximo. Lo importante es que la violencia no se puede disimular, o sea, el individuo, por ser parte de la sociedad, en alguna medida, aunque no nos posicionemos en un estructuralismo total, pero siempre la estructura social le da al individuo una determinada formación, principios, dinámica, cultural, etcétera. De forma tal que es muy difícil en épocas de crisis. Hay mayores peticiones, muchas veces quiere la sociedad o para los sectores sociales quieren judicializar todos los conflictos. ¿Usted siente que tienen una responsabilidad social más fuerte en épocas de crisis los jueces, o están un poco distanciados y no, yo me tengo que apegar a la norma? Porque deben tener son ciudadanos como nosotros, van al súper, sí, tienen sus familiares, sus hijos. ¿Tienen una responsabilidad, sienten una responsabilidad social más importante? Yo creo que la responsabilidad social forma parte de la función judicial. O sea, la misma función está relacionado, porque ¿qué hace el juez? En definitiva, claro, aplica el derecho, que es una norma teórica, una norma abstracta, ¿no es cierto?, al caso concreto. Ajá. Es decir, y en el caso concreto está la realidad social, de forma tal que usted tiene que escuchar a las víctimas o a los ofendidos, tiene que escuchar al imputado, a la familia. Muchas veces el Estado forma parte a través de alguna oficina de asistencia a la víctima, el fiscal, es decir, las posiciones de cada uno de los poderes del proceso, y evidentemente se está escuchando a parte de la sociedad en un conflicto determinado. Por ejemplo, en un habeas corpus colectivo está en claro la función social. ¿Por qué? Supongamos un grupo de internos de un determinado pabellón piden a un abogado porque quieren presentar un habeas corpus porque las condiciones son infrahumanas. Evidentemente que hay una cuestión social que tiene que resolver el juez, no es un caso a lo mejor individual. Es decir, la justicia tiene distintas variables. Ustedes fíjense lo que dijo, resolver un tema carcelario es una cuestión social. Parece inocente la pregunta, pero es muy importante, porque yo tengo una postura que la hemos planteado acá muchas veces, que hay que fijarse muy bien cómo habitan los internos en las cárceles, porque esa persona va a salir. En nuestro país no hay una persona que se muera realmente en la cárcel, salvo que sea grande, las condiciones. Sí. Hay un tiempo y la persona sale después de estar encarcelada.
y se tiene que reinsertar socialmente. O sea que esa cárcel no tiene que ser justamente un posgrado de delincuencia. No, claro. Entonces, yo lo veo, por eso le pregunto, que no es inocente la pregunta, ¿no? Claro, lo que pasa es que si vos te vas a la historia del sistema carcelario, hace 200 años atrás, cuando Beccaria, que fue uno de los próceres, yo creo, del humanismo en las cárceles, John Howard, el inglés, que también fue otra vertiente importante, es decir, señores, no podemos tener las cárceles con todas personas enfermas, en condiciones infrahumanas, que nunca tengan un recreo, que no tengan educación, que no tengan trabajo. Entonces se fue armando una especie de doctrina, por decirlo de una manera, que la persona tiene que reinsertarse en la sociedad. Es decir, que el Estado, aunque no sea posible en el 100%, que por lo menos haga lo posible para dar las condiciones de que ese sujeto, si quiere reinsertarse, puede hacerlo. Con lo cual tiene que crear fuentes de trabajo, capacitar gente laboralmente en las cárceles, para que cuando salga a la vida libre, esa persona pueda estar trabajando y insertarse en el mercado laboral, como asimismo a veces terminar la escuela secundaria. Un tema que justo estaba escuchando, leía en Medios del Norte, la cárcel de Santa Felicia, los propios internos pidieron una escuela. ¿Puede ser eso? Sí. ¿Es así? Sí, es realmente importante. Bueno, la unidad penal de Santa Felicia es una unidad que no es muy grande como la cárcel, por ejemplo, de Las Flores, la unidad 2, o la de Coronda, sino que es una unidad penal un poco más chica, es para internos de buena conducta. Está anclada en los 3 departamentos del norte de la provincia. Quizás recepciono también de otros 2 departamentos del norte, personas que a lo mejor la convivencia no es tan conflictiva, por lo tanto hay mayores libertades dentro del penal. Pero por ejemplo, gratamente hemos hecho una inspección de cárceles hace pocos días, desde la Cámara y junto con la Fiscalía de Cámara, y vimos con grata sorpresa de que están trabajando, por ejemplo, en granja. Hay huertas, unas huertas muy grandes donde trabajan los internos, hay talleres de cultura, para enseñarle, capacitar laboralmente a los internos, y asistió la ministra de Educación de la provincia porque se inauguraba una escuela secundaria dentro del penal, porque había algunos internos que querían terminar la escuela, y como la unidad penal está casi a 20 kilómetros de la ciudad, es muy difícil el traslado afuera, ¿no es cierto?, de los internos. De forma tal que por una cuestión de seguridad se creó ahí adentro, fuimos a la inauguración. La verdad que es muy grato porque, bueno, eso hablaron internos, presentaron un poco las ideas y los proyectos y las ideas de la conciencia que tienen los internos en que la educación es muy importante para cambiar ese eje de pasar del delito a realizar actividades de integración social verdadera y cambiar la vida que llevaba. Hay algo que no sé si se sabe, generalmente dicen estudian dentro de la cárcel, pero hay algo que no sé si se sabe, que los internos pueden ir a la universidad. Esto en los últimos días se vio de alguna manera ir en el sentido que pueden hacer estudios universitarios. Con el caso de Nair Galarza, que ella pedía rendir materias de la universidad, y no sé bien el procedimiento cómo es respecto a la universidad, que tiene que darle el permiso también, pero estudia la carrera de abogacía estando en prisión, ¿no? Mira, Maxi, no voy a desconocer y a negar que hay un sector de la doctrina, por decirlo de alguna manera, o político, que no cree en la reinserción de los detenidos. Y hay otro sector que yo creo que es el mayoritario, que es el que dice, no, si la Constitución nos está diciendo que hay que tienen que ser sanas y limpias. Claro, sanas y limpias, y reinsertar a las personas para que se integren a la sociedad, evidentemente que vos, para lograr ese objetivo o esa finalidad, tenés que tener un medio, un mecanismo para llevarlo adelante. ¿Y qué medio vas a tener si no es educativo o laboral? De forma tal que si la persona quiere estudiar, me parece a mí que no es un privilegio que un interno asista a una universidad. Me parece que si la persona quiere estudiar porque quiere mejorar en la vida, porque se ha dado cuenta que cometió un error, en mi concepto yo me inclino a esa doctrina de que piensa que puede reinsertarse. ¿Sabe lo que a mí me preocupa? Que esa persona que no procura mejorar como persona sale más violenta o pierde la capacidad de estudiar, de realizarse. El día de mañana se puede cruzar con un hijo mío, un hijo suyo, sí, un hijo de un televidente que no está viendo, y a lo mejor si su medio de vida sigue siendo andar con una pistola y matarlo, va a seguir haciendo. Entonces hay que ver la manera de poder educar a esa persona estando en estado
la cárcel, ¿no? Yo hace algunos años fui a dar una charla a Brasil y hablé sobre lo que yo pensaba por mi experiencia cuando manejé el sistema carcelario en la provincia durante 4 años, ya hace muchos años. Yo había hecho una estadística junto con parte de profesionales del gabinete criminológico que había que diferenciar el núcleo duro del delito, que es un 12% de los internos de población penal, que son reincidentes, multireincidentes, no supera el 12%. Después hay un sector de un 30 y pico por ciento que son difícilmente adaptables a la sociedad. Son personas que a lo mejor requieren un tratamiento intensivo en el sentido de laboral, que no tienen hábitos laborales, tienen muy bajo estima por la educación. Vos le preguntás a qué escuela fuiste y no se acuerdan, o sea, tienen una evaluación muy pequeña de lo que es la educación. Y después un 50% que es fácilmente adaptable a la sociedad. Entonces hay que diferenciar el sistema de ejecución penal para darle a estas personas que son fácilmente adaptables, darle los medios para que pueda... Es fuerte lo que está diciendo, porque hay personas que tienen más dificultades para, usted usa el término adaptarse, cuando salgan a la sociedad, salgan del intramuros. Y hay otras que son mucho, que son el 50% que pueden vivir y recuperar su vida normalmente, regularmente. Es muy fuerte que haya un 50% que tenga bastantes dificultades, ¿no? El 50%, claro, el 50%, o sea, el 30 y pico por ciento es difícilmente adaptable a la sociedad. Eso lo dicen los gabinetes criminológicos. Uh-huh. El 12% es un núcleo duro que es un círculo delictivo. Entonces, hay que ver bien cuándo se da la libertad condicional, a qué sector de esto que yo estoy hablando obedece, y ese 50% que es fácilmente adaptable, o sea que quiere decir que requiere una ayuda, pero que no es tanta como en otros casos, me parece que merece la pena, vale la pena posicionarse en la posibilidad de darle mayores posibilidades a este sector. En este último tiempo, hace días nomás, se sancionó una reforma. En realidad tiene que publicarse en el boletín oficial, no sé si en estas horas habrá salido publicado, de lo que era el viejo código de faltas, hoy pasa a llamarse código de convivencia. Usted me va a decir, yo soy el televidente, tal vez, a un camarista penal le vas a preguntar sobre el código de falta, y en realidad la pregunta es precisa con usted, porque usted fue uno de los redactores del antiguo código de falta. Entonces, calculo que tendrá satisfacción con esto de que ha evolucionado, ¿no? Sí, aparte era una preocupación que yo creo que en este programa también se ha tratado. El año pasado el doctor Freijo también estuvo trabajando, sí. Que es juez de falta, juez de circuito en la ciudad de Vera, que tiene un libro escrito sobre el código de falta. Yo tengo también algunos trabajos realizados en comentario del código de falta, pero además sí participé como coautor del anteproyecto. En su momento, en el año 1990. En su momento fue un gran avance el proceso, porque se trató de hacer un proceso administrativo ágil, en donde, la intervención del fiscal era optativa. En su momento pensaban que podía ser optativa, pero después resulta que la realidad social la realidad provincial, territorial, indicaba que había que designar casi 36 fiscales para poder cubrir, claro, la obligatoriedad de que el fiscal esté necesariamente en el proceso, con lo cual se optó por una solución más económica, ¿no es cierto?, que muchas veces la política pide una cierta economía en cuanto a las decisiones de este tipo de cuestiones, y en ese momento no había cantidad de fiscales necesarios, entonces se optó por un sistema más administrativo, donde el juez tenía la acción y la jurisdicción. La jurisdicción es juzgar, y la acción es imputar, acusar. Entonces, en este sentido, el juez tenía las dos funciones. Como en lo que llaman tribunal administrativo, que se llama el sistema francés. El sistema francés, que es el mismo sistema que tenía el Código Procesal Penal de la Nación, que inclusive en la actualidad el juez federal puede tener la acción penal, que ahora ya en la provincia está vedado, ya no se puede, el juez no puede tener la acción penal. Es un sistema mixto que, claro, involucra por etapas al juez que investiga, digamos. Exactamente, es una copia del sistema francés. Nosotros ya tenemos ahora el sistema angloamericano, digamos, que es
el sistema acusatorio puro. En la provincia ya tenemos en este momento el sistema acusatorio puro. Es decir, que en ese momento no parecía mal, pero como ahora ya hay fiscales necesarios, nosotros hemos planteado, inclusive en este programa, que era necesario reformar, porque ya había fallos de varias cámaras penales de la provincia, incluida la de Vera, y la Corte. Constitucionalidad de estos temas. Claro, que decíamos que al no estar el fiscal, siendo que ya se reformó el Código Procesal Penal, había que adaptar el Código de Faltas incorporando la figura del fiscal, porque si no quedaba un desfasaje institucional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hubo varios proyectos. Yo sé que se han amoldado 4 proyectos que había, anteproyectos que había en la legislatura, tanto en el Senado como en diputados, y se hizo un proyecto en donde se le cambió el nombre, en vez de Código de Falta es Código de Convivencia, siguiendo la posición del Código de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dice Código de Convivencia, y se incorporó la acusación fiscal. También hay una modificación importante en cuanto a los jueces, que intervienen los jueces penales, directamente los jueces penales de primera instancia, y en los lugares donde no hay jueces penales, porque no nos olvidemos que las faltas provinciales se cometen en todo el territorio provincial, intervienen los jueces de pequeñas causas. Y también otra modalidad que tiene, que si bien interviene el fiscal, para algunas faltas se permite que, por ejemplo, cuando el interés municipal, puedan las municipalidades acusar, ¿cierto? Las comunas, las municipalidades puedan llevar adelante la acción directamente. O sea, hacer las veces del Ministerio Público, una cosa exactamente, el Ministerio Público. Y en la medida que no haya fiscales, se autoriza, que esto tendrán que regularlo, ¿no es cierto?, seguramente el Ministerio Público y la acusación, la posibilidad de que en vez de ser fiscales puedan ser abogados que trabajan en la fiscalía, dirigidos por un fiscal. ¿Sabe que usted se me viene a la cabeza una pregunta? Por estas horas se conoció que la legislatura no va a dar lugar a una reforma constitucional. Todos estos temas, inclusive un consejo de la magistratura y todas esas cuestiones, ¿usted cree que a futuro habría que estudiar realmente porque se va a seguir el debate en la legislatura? ¿Usted piensa que podría ser necesaria una reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe? En lo que hace al Poder Judicial, a lo mejor usted podría ver algún instituto, por ejemplo, que tenga jerarquía constitucional, el Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Por ejemplo. Que llamó la atención algo que dijo el doctor Gutiérrez acá en programas pasados, donde decía, pues le planteaba que a lo mejor el Consejo de la Magistratura debería estar en la Constitución, y dio una frase que me interesó mucho, que dice que a veces la peor herramienta en buenas manos era buena, se generaba buena gestión, y que a veces la mejor de las herramientas, pero en malas manos era un desastre. Entonces también me quedó eso, aprendí con eso, ¿no? Es cierto, totalmente cierto, porque hay que ver quiénes dirigen la institución. El Consejo de la Magistratura, ¿qué es? Para que la gente lo entienda. Es un grupo de personas que son especialistas en la materia, algunos son especialistas temáticos, o sea, en materia penal o en laboral, en constitucional, en administrativo o en civil, y hacen un concurso, si son jurados en los concursos, en donde le da mayor transparencia, pues son concursos orales, ¿no es cierto? Le da un poco de mayor de transparencia a las vacantes que se van produciendo, es decir, a la cobertura de vacantes, a la designación de jueces. Si eso está tomado con un criterio objetivo, ¿no es cierto?, que quienes tengan mejor antecedente, que hayan demostrado capacitación, actualización, que tengan práctica también en la materia en la cual van a ejercer. Claro, no solo antigüedad, sino también que hayan ejercido. No, claro, porque ¿sabés qué pasa, Maxi? Que vos decís, bueno, un juez penal puede haber sido alguien que nunca ejerció penal. Es muy difícil que la persona tenga un conocimiento para juzgar si nunca fue abogado que litigó en lo penal, o fue fiscal, o fue... No me imagino operando el cerebro a un gastroenterólogo. Claro, entonces esas cuestiones son las que ve un poco con lupa, por decirlo de alguna manera, el Consejo de la Magistratura. Si se opera bien, es una institución muy interesante que transparenta las decisiones judiciales, que le da, como asimismo cuando el juez comete algún error o un yerro importante o una negligencia, pueda también analizar un tribunal especializado, no un tribunal meramente político, por decirlo de alguna manera. El tema que también había tratado con el presidente de la Corte, el doctor Gutiérrez, era que a veces estos órganos lo han utilizado políticamente. ¿Por qué le pregunto esto? Usted vio lo que está pasando a nivel nacional
ni usted ni yo estamos metidos en la causa, ni somos parte, ni usted es el juez de la causa, por lo tanto, tal vez opinamos por lo que leemos en los diarios. Pero sí podemos, como ciudadano y usted como profesor, decirme algo en base a que uno ve que hay a veces parece una justicia politizada, más allá de que haya o no realmente hechos que haya que comprobar y que haya que investigar, porque efectivamente hoy en estas horas una Cámara de Buenos Aires también habló sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La cuestión es, a veces no hay una politización del sistema judicial. Hablo del sistema judicial nacional. ¿Cómo lo reciben ustedes en la provincia? Porque recuerda que la provincia de Santa Fe era muy criticada cuando no había sistema acusatorio. Pero hoy el juez no es el que investiga. Sin embargo, en Buenos Aires vemos el juez federal que dice, y decidió esto, el mismo juez es el que hace la indagatoria, que investiga, que manda a allanar, y es todo muy raro de como se dice en el fútbol, el que tira el centro y cabecea. Exactamente. Es decir, el mismo que tira el centro y cabecea. ¿Qué sensación le da? Le pregunto más al catedrático, digo. Yo creo que desde el punto de vista técnico, yo fui muy defensor de la reforma de hace muchos años. Lo que pasa es que uno siempre quiere que la reforma vaya acompañada de recursos, porque si los recursos no serán los recursos humanos o económicos, es muy difícil llevarla adelante. Pero yo siempre fui defensor porque creo que la mayor imparcialidad está dada cuando el juez no es el que actúa en forma directa, sino el que garantiza la eficiencia del proceso, la eficacia del proceso y los principios constitucionales. Yo creo que son las dos funciones centrales del juez. Las garantías constitucionales, tanto para el imputado como para la víctima, ¿no es cierto? O en el caso, en los delitos que hay Estado, digamos, que está el Estado de por medio, no hay una víctima directa del juez, sino es el mismo Estado, el bien jurídico protegido, el funcionamiento del Estado. Pero sí creo que hay que garantizar, el juez tiene que ser una garantía del proceso penal. Y fíjate vos, ¿qué dice la Constitución Nacional? Está prohibida la pena de muerte por causas políticas. ¿Por qué se puso por causas políticas? Porque era muy común en la historia argentina y en la historia también de otros países, que cuando subía un gobierno nuevo se perseguía a muerte al adversario. Entonces, eso se prohibió en la Constitución Nacional. Está prohibido expresamente, está prohibida la pena de muerte por causas políticas. Por otras causas lo prohíbe la Convención de Derechos Humanos, pero no la Constitución. Pero la Constitución previó algo especialmente para eso, porque se daban esas luchas sangrientas, a veces entre caudillos, entre funcionarios federales y unitarios. Entonces, esa norma es sabia. ¿Por qué? Porque está fijando que el sistema procesal penal o el sistema de investigación tiene que tener un límite de garantías. Tiene que tener un límite de garantías mínima para evitar que las luchas políticas trasunten definitivamente en los tribunales y que se utilice a los tribunales exclusivamente como lucha política. Los tribunales están para el juzgamiento de hechos ilícitos, pero tiene que ser dado con todas las garantías. Porque si no la gente deja de creer en el sistema judicial. ¿Tiene impacto en la justicia provincial lo que pasa con la justicia nacional en cuanto a la credibilidad de la gente? Porque sinceramente el que es lego, el ciudadano común, cuando ve la televisión dice Bonadío, o Yarvide lo que pasó, que ahora no es más juez, que se jubiló. Y uno dice, y es como que el facilismo nos lleva a decir, bueno, toda la justicia funciona así. Y en realidad hay jueces provinciales, jueces nacionales, jueces nacionales buenos, jueces provinciales buenos. Entonces la pregunta es si a veces no sienten que la prensa nacional de alguna manera genera algún roce en la imagen de la justicia provincial, ¿no? Y hay una tendencia a la generalización, ¿no? Cuando a uno le pasa algo, cree que si lo llevamos a otro plano, a lo mejor es un ejemplo. Uno puede decir, bueno, sí, me pasó tal cosa, o achacan a un sector, y todos los jueces son iguales, todos los políticos son iguales, todos los maestros son iguales. Es decir, siempre se trata de generalizar. A veces hay una tendencia a generalizar. Creo que eso es incorrecto, justamente para eso está la justicia. Claro. Por eso la justicia tiene que actuar rápido, a tiempo, pero con garantías. Hoy, en la el término que se está usando hoy, que es eficiente, ¿no? Eficiente, porque si, por ejemplo, vos estás viendo un caso de abigeato que tiene 8 años atrás, hace 8 años, y el juez lo está juzgando recién ahora, es como que está destiempo. Está destiempo el juzgamiento si pasa tanto tiempo.
Entonces, si justicia fuera de tiempo no es justicia. Dos preguntas finales. ¿Cómo está la circunscripción cuarta en relación? Decía, usted estaba en la Cámara hasta nuevo nombramiento solo, digamos, era el único juez. Pero ahora va a haber designaciones, ¿cómo viene eso? ¿Cómo está el tema? Bueno, sé que ya hubo concurso, el concurso y se elevó una terna, sé que creo que en estos días están por llegar los pliegos de la legislatura o habrán llegado para cubrir dos camaristas más, de forma tal que bueno, ahí va a estar, si bien no normalizada en el 100%, pero como venía el sistema anterior, que éramos 3 camaristas. Por lo menos para distribuir un poco la tarea, porque... ¿Cuánto debería haber? ¿4? 4, claro, en el nuevo sistema tiene que haber 4, porque precisamente está previsto así, uno para entender todas las cuestiones de la IPP, se llama de la Instrucción Penal Preparatoria, y los otros 3 para entender como apelación de juicio. De forma tal que 4 sería la cifra exacta que está prevista en el Código Procesal Penal. Y por otro lado, otro problema también bastante grave que tenemos en este momento es que se han jubilado muchos jueces de primera instancia en lo penal. Hubo un concurso, ya rindieron, la semana pasada se rindió el concurso, también se rindió el concurso para jueces menores de la circunscripción, pero bueno, atento a las jubilaciones que se van produciendo, quedan en este momento 4 jueces de primera instancia, cuando debería haber 8 como mínimo. Entonces también se está sufriendo en la primera instancia esa falta de jueces que a veces hay que suplirla con la designación de conjueces. Sí, que es lo que permanentemente está también, por lo que hemos escuchado acá, la Corte pidiendo precisamente que se cubran las vacantes. Que se cubran las vacantes. En cambio, en el caso de la Cámara, la cubren camaristas de Santa Fe. Van, viajan y cubren hay algo que hablamos con el doctor Gutiérrez como pregunta final, le había prometido dos últimas, que era el tema de la policía judicial. Y él lo veía indispensable. ¿Usted coincide con el tema de la policía judicial, que hace falta que realmente funcione, que se cree? Sí, es lo ideal. Yo recuerdo que hace muchos años cuando era asesor, fui asesor de la Cámara de Diputados, un tiempo, unos 3 años más o menos, y siempre como joven ya abogado estaba interesado en estas cuestiones que ya se planteaban en la universidad hace varios años atrás. Y es indispensable la policía judicial. Me acuerdo que en ese momento había un montón de proyectos presentados ya hace casi 20 y pico años atrás. Es decir que es indispensable por lo siguiente, porque el que investiga muchas veces tiene que tener una cierta independencia de investigación. En este caso son los fiscales. El doctor Gutiérrez decía, si está el policía investigando a la administración provincial, es la misma policía la que va a acompañarlo, entonces tiene que haber una policía judicial. Claro, siempre se dijo que el que investiga nunca va a investigar el que le paga el sueldo. Claro. Porque entonces ahí siempre es, pero esto es... Y a mi barrio diría que van a cortar la rama que le da de comer. Claro, es decir, académicamente desde hace muchos años se viene cuestionando esto en todas las universidades. Justamente buscar la forma de que las investigaciones puedan ser objetivas y que no se dirija la investigación hacia un determinado lugar, claro, sino que sean pareja para todos, por decirlo de alguna forma. Por eso coincido con el criterio que la policía judicial es muy importante. Ahora hubo un avance con la asignación de la PDI hacia un sector, digamos, que sirva como instrumento para la Fiscalía, en contacto con la Fiscalía, pero no es lo mismo que en concreto que la policía judicial. Gracias, doctor, por venir, por el tiempo. La verdad que es una nota extensa, pero lo disfrutamos mucho porque aclaramos muchas cosas, como otros magistrados también que han venido en el último tiempo, y de manera pedagógica porque también es docente. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Maxi, porque todos estos temas que a veces uno... que son saludo a la gente de Vera que nos mira. Son importantes, bueno, sí. Y la gente del norte. Muchas gracias. Gracias a vos, Maxi. Se escucha mucho el programa ya. Se ve mucho.